Bueno, estamos de vuelta con su programa radial. Mi casa será tu casa, con la temática de En busca de mi padre. Hoy estamos al cuarto día. Eh, bueno, fijémonos en el proceso que Yeshua vivió como hijo del Dios viviente. Yeshua a los 12 años ya conocía las escrituras. Dice que discutía inclusive con los doctores de la ley en la sinagoga o en el templo. Cuando tuvo 12 años subieron, dice, a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta, regresar a ella. Eh, Acabada la fiesta, se quedó Yeshua en Jerusalén sin que lo supiese su madre y su padre. Y pensando dónde estaba entre la compañía, le anduvieron buscando todo el camino un día y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén y buscándolo, ¿dónde lo consiguieron? En el templo, 3 días después. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole, le preguntaba, y todos los que le oían se maravillaban de su qué, de su inteligencia y sus respuestas. Durante los 18 años siguientes no se oyó, o no se oye historia alguna de él. Solo se sabe que permaneció, fue fiel atendiendo la comunidad, por lo que era bien conocido y amado por el pueblo. Además, sirvió también en las labores se dice que era carpintero. Su padre terrenal, a los 30 años, cuando ya había llegado a su edad madura, Yeshua fue a las aguas y fue ahí donde el padre lo ungió y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él escúchenlo. Bueno, era el rey. Y eso lo sabemos nosotros. Cuando el padre dice, y ahora tiene un hijo, huío, maduro, al que le puede abrir los cielos, porque ha vivido ya 30 años y en obediencia a la Torah, la voz del padre tiene que ser hablada, oída, recibida para establecer una relación de padre a hijo. Eso fue lo que pasó. Y él decía, padre, por eso me escucha. La voz del padre tiene que ser oída, recibida para poder establecer una relación de padre a hijo, como lo dije. También en lo natural, la voz del padre terrenal y espiritual debe ser oída para afirmar al hijo en su identidad, su propósito y destino, y para activarlo ¿dónde? En lo que va a ser su función. Si el hijo se envía solo, ¿cómo va a permanecer un ministerio, una asamblea? Si no es maduro en las cosas de hijo y dificulto menos como padre. Uno puede ser perfecto y completo en el conocimiento de su propósito, pero está paralizado hasta a veces para la voz del padre. No la escucha bien, puesto que le trae vida en cierta medida. El propósito de ese hijo, digamos que por tal motivo, cuando Yeshua inició su ministerio, a los 30 años, según la tradición hebrea, pero ¿quién se la confirmó? El padre, el oficio. Y se sabe lo que hizo como creyente, creyente no, como hijo del padre. En su rueda era como la única facultad para que Yeshua, que estaba para comunicarse con su padre, y aunque él habitaba en plenitud de esa deidad, nunca usó esos atributos del padre, nunca. Siempre fue, mi padre me escucha. Y para vivir en su plenitud, en su humanidad, si Yeshua hubiese usado esos atributos, habría sido un ser humano diferente. La salvación que obtuvo hubiera sido ilegal. Por tal motivo no tenía motivo para salvarnos y seguir aquí viviendo en la condición de un ser humano común. Él creció como humano, en alma, en espíritu, por supuesto, en edad también. Y le decía que quién era y por qué estaba aquí en tierra. Le hizo esas preguntas a sus discípulos, a los Shalías. ¿Para qué? Para que lo confirmaran y que su mensaje estaba siendo transmitido y oído, para que ellos pudieran llevarlo en un futuro. Cuando Yeshua, mejor dicho, y dice la Escritura, por tanto,
a través de su rúa, el Padre le revelaba a Yeshua y tenía una convicción de que él era el Hijo del Dios viviente, el Mesías ungido, que tanto también necesita la humanidad. Mire, seguramente su madre se lo decía y le contaba cómo había sido su concepción sobrenatural y su nacimiento. La persecución de César y como el Padre Celestial lo había librado de la muerte hasta que llegó el momento en que él mismo tuvo que una identidad, una revelación divina. ¿Para qué? Para darse a demostrar que Yeshua era el Hijo del Dios viviente. Ahora, los demás, César y todos ellos que se creyeron importantes, ¿a dónde están? ¿Cómo sabía que Yeshua él era el Hijo del Dios viviente? Porque tuvo una relación con él. Como dice en Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y para quién? Para los hijos, para que cumplamos todas las palabras que están en la Torá, en la ley. Por supuesto, el mismo Rúa da testimonio a nosotros. Y por medio de la fe, todos somos ¿quién? En Yeshua. Porque Él es el que nos perdonó, nos justificó y nos redimió. Bueno, sabemos que por medio de la fe Yeshua, actuó correctamente y porque estaba lleno de la presencia del Padre. Y aunque inclusive en obediencia aprendió disciplina. Y aunque era hijo del Dios viviente, por lo cual padeció y aprendió la obediencia. Imagínese usted. Cuando Yeshua aprendió el principio de la obediencia por medio del sufrimiento y aprendió a vivir por fe todo el tiempo que estuvo en la tierra, esto lo hizo crecer cada vez más en el poder de la obediencia. Pues a mayor sacrificio de obediencia, mayor poder y autoridad son los deseados por Yeshua. Y eso es importante. Su divinidad siempre ha sido dada por el Padre y siempre será el Hijo del Dios viviente. Pero a pesar de eso tuvo que negarse al derecho de recibir la herencia del Padre como cualquier otro hombre. Todo para poder morir en esa humanidad y salvarla. Yeshua, aunque fue tentado en todo, permaneció en obediencia durante toda su vida. Y eso es lo más importante. Vivir para llegar a ser maduro como hijo y alcanzar las promesas de Yeshua en su deidad siempre ha sido y él será el Hijo del Dios viviente. Él vino para ser hombre que el Padre buscaba, el que se paró en la brecha por el resto de los hombres y lo hizo no como Hijo del Dios todo viviente, sino como un ser humano para que las debilidades de los hombres y como propia de un hombre también. Cuando digo debilidad de los hombres, vino como hombre y tenía que sufrir porque eso estaba escrito. Vino como Mesías sufriente. Solo dice que hay dos funciones cuando se cumple en Yeshua en su humanidad. Él dijo ser el Cordero del Dios viviente y el Salvador del mundo. Ser un hombre guerrero para deshacer la sombra del enemigo. Y eso es una gran verdad. Yeshua como hombre estuvo para cumplir toda la ley y vivir en la obediencia al Padre, para recibir su herencia, porque esos 30 años, aunque era hijo del Dios viviente, vivió sin tocar el poder de su deidad. Él supo esperar, pues esto hubiera sido ilegal si usted imagina la frustración de Yeshua sin poder hacer nada contra el enemigo durante esos años, porque como hombre no calificaba como para ello. Sin embargo, Yeshua esperó ansiosamente con fe la obediencia. Y cuando fue bautizado, ya sabemos lo que pasó allí. Y mucha gente le decía, al fin encontré a mi hombre, aquel que la humanidad había alcanzado los 3 niveles fundamentales para ser hijo de Dios viviente. Dice que llegó a ser como el Padre, llegó a ser como el Hijo maduro, se ganó el derecho a la
a heredar la riqueza de los cielos. Por supuesto, el único que murió en el madero. Por nosotros y por usted. Y por usted y por mí. Ahora, si Yeshua como hombre tenía derecho a destruir todas las obras del enemigo, pues Jehová había encontrado un hombre sin falla y que le hubiese estado esperando todo tiempo señalado por su padre. Después de todo esto, yo creo que el padre le ungió con el Ruach Santo, por supuesto, cuando ¿cómo le dijera? Bueno, tuvo que esperar a hacerse hombre de mayor edad para poder hacer el trabajo, el oficio que tenía que hacer, lo que se le fue encomendado. Dice que no podemos, mejor dicho, él no puede negarse a sí mismo. Bueno, él conoce nuestras necesidades. Y como tal, como dice en la Escritura, como un hijo ungido por la unción de su padre, que lo ungió el padre. El padre estaba con él para darle que legalmente toda la riqueza de los cielos y la tierra, para que se separara y le dijera al enemigo: quítate que vengo en contra de ti y te voy a destruir. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. La única forma en que Yeshua pudo funcionar como el Hijo del Dios viviente fue usando la fe. Pues cuando los hombres funcionaban por fe, él tuvo que creer quién era por fe y vivir constantemente, digamos que la presencia del Padre, para llevar a cabo la misión de hijo. Por lo tanto, el enemigo siempre va a buscar la manera de meterse. ¿Y cómo puede detener esto Yeshua? Bueno, creyó que tenía derecho a probarlo. Y sin nada de duda de quién era. Y el poder neutralizar aún la autoridad de él. Muchos le buscaron de neutralizarlo, pero no pudieron. Porque el propósito de vida aquí en la tierra, pero el Padre ya sabía lo que iba a pasar con él. Entonces, a Yeshua le fue revelado inclusive como su Padre lo que quiso con él. Y eso fue fuerte para él. Y el enemigo, bueno, lo lleva al desierto para tentarlo porque eso es lo que busca, de distraerlo, de sacarlo del propósito, y eso es lo que busca el enemigo. Cuando usted busca las tres tentaciones, bueno, le dijo: si eres hijo del Dios viviente, las piedras. Y si eres hijo del Dios viviente, lánzate allá abajo. Pero cuando vio que no pudo más: si tú postrado me adorares, bueno. Y el Yeshua le dijo: apártate de mí, pues no tienes nada que ver. Solo a tu Señor servirá. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Veamos algunos detalles importantes de estas tres tentaciones que inclusive el enemigo, en la verdadera manera tal, porque sin duda alguna, de que Jehová ha dicho y que tenemos que aprender a usar el arma contra el enemigo. Tenemos que aprender. Para destruir los seres humanos, el enemigo siempre se lo ha propuesto. Si no tenemos lo suficiente para enfrentarlo, dos de las tentaciones que Yeshua utilizó para que iban a ser dirigidas y a probar la identidad de como hijo del Dios viviente, el enemigo siempre sabía lo que solo los hijos tienen a través de la herencia. Y eso es lo que va el enemigo, tras la herencia, y que usted no pueda recibirla. Por lo tanto, si lograba que Yeshua dudara acerca de su identidad, entonces no podría operar con la herencia de los cielos, ni tampoco con, digamos que la autoridad legal. Cuando digo la herencia de los cielos no es que usted va a vivir en los cielos, sino la bendición de los cielos para usted en la tierra. Eso es lo más importante. Cuando una persona no es hija porque haya sido escogida, al serlo no es ninguna vergüenza, por supuesto. Cuando se le reconoce, todo lo contrario, le afirmas que se le quiere y se le ama. Eso es lo más importante. Y el enemigo siempre va a buscar la manera de sacarte digamos que de propósito, de vida,
Y nosotros tenemos que estar muy pendientes de las acechanzas del enemigo. En casa, cuando hay gritos, peleas, hasta insultos, ahí no obra el Padre, ahí está obrando el enemigo. Y esas son las batallas que quiere librar el enemigo. Y usted tiene que saber su identidad para que el enemigo no le aceche. Bueno, vamos a dejarlo aquí hasta esta parte, porque el enemigo lo que siempre ha tratado de destruir en todas las áreas. Y nosotros no podemos darnos ese lujo. Por eso que nosotros somos cumplidores de la Torá, tratamos de guardar la Torá para poder llevar a cabo inclusive no solamente el plan o propósito familiar, sino poder ayudar a otros a salir de donde están. Bueno, familia, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana en su programa radial Mi Casa Será Tu Casa, con la temática de En Busca de mi Padre. Ley Raot, hasta pronto.